Buenas tardes. En esta clase vamos a continuar haciendo ejercicios de regresión logística múltiple para que quede más claro y trabajaremos con la base de datos denominada factores de riesgo para sepsis neonatal. No está. Listo. Entonces, para la regresión logística se requiere el desenlace dicotómico. Un modelo sin ajuste se refiere al cálculo del OR, tal como lo hicimos la semana pasada con las tablas de 2 por 2. Entonces, es ir metiendo cada factor de riesgo y analizar el OR de forma individual. Ahora bien, un modelo ajustado implica que ustedes hagan la predicción del desenlace, pero considerando el efecto de diferentes variables de confusión. Entonces, cuando yo les pido un modelo ajustado, implica que tiene que ser un modelo multivariado ajustado por múltiples variables. El primer paso que me hicieron en sus tareas fue el siguiente. Voy a empezar con una variable que es la variable de antibióticos. Vamos a ver cómo se comporta, pero vean qué pasa si yo empiezo directo a la regresión logística binaria. Entonces, ¿qué va en dependiente? Era la sepsis neonatal, ¿no? Exacto, el desenlace. Y en las covariables, ustedes pueden meter los diferentes factores de riesgo. Ahorita vamos a empezar por antibiótico. Recuerden que en esta opción de categórica, todas las variables que sean cualitativas, ya sea dicotómicas, que tengan 3 o más categorías, tienen que ponerlas aquí. ¿Cuál va a ser mi categoría de referencia? Si yo lo que quiero predecir son los factores de riesgo para sepsis. Vean cómo está codificada. Está codificada como 0, no antibiótico, y 1, antibiótico. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? 0, ¿no? 0, ok. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo de estas dos categorías? ¿Cuál es la que incrementaría el riesgo de sepsis? ¿El no uso de antibióticos o el uso de antibiótico? El no uso. Entonces, aquí vamos a poner como categoría de referencia el 1, que es la última. Esta es la primera y esta es la última, por cómo están codificados. ¿Esa parte ya quedó claro para todos? ¿Sí? A mí me cuesta un poco trabajo porque... Ok. Perdón, a mí me cuesta un poco de trabajo porque, por ejemplo, yo tenía la duda en mi tarea, si yo asumo que habíamos, bueno, la clase pasada que yo no estuve presente fue lo del artículo donde decíamos los riesgos de sepsis y había un grupo que decía se recibió antibiótico aunque aparentemente no tenía sepsis. Entonces, de entrada, uno como neonatólogo en la clínica usa antibióticos así indiscriminadamente y por alguna razón hemos visto que a veces el solo hecho de usarlos en un paciente que le provoca mayores infecciones sobreagregadas, sobre todo de gérmenes oportunistas, y eso hace que a la larga el resultado sea peor. Y es muy similar a lo que pasa ahorita con el COVID, a gente que se le ha puesto antivirales y cosas así, como que le va peor. Entonces, pareciera que es protector no usar nada, aun cuando existe la sospecha de sepsis, y por lo tanto a mí por eso me genera esa confusión, porque yo digo, bueno, si no tiene sepsis no deberíamos de usarlo, pero sí usamos antibióticos. Ok, entonces, considerando esto que acabas de comentar, ¿cuál es la categoría de riesgo? ¿El no uso de antibiótico o el antibiótico? El antibiótico. Entonces, si esta es la categoría de riesgo, yo voy a utilizar como categoría de referencia la primera. Acuérdense que le tienen que poner siempre cambiar. Si no le cambian, les calcula el programa en general la última categoría. En opciones, acuérdense seleccionar siempre intervalo de confianza. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó aquí con esta variable de antibiótico? Tiene un beta de 21.
tiene una significancia que dice 1. Y después tiene un número No se extraño ve en la el tabla, exponente doctora. beta. Nada más se ve la lista de variables, pero no se ve la tabla o... Ah, espérenme. Sí, Déjenme. sí. Ujú. ¿Ahora sí? ¿Ven los resultados? No. Solo Ah, se ve la tabla. ahí está, ya. Compartí esta pantalla. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Vean lo que pasó con la variable antibiótico. 1. ¿Qué porcentaje de la sepsis explica el antibiótico, Andrea? Tiene una R cuadrada de 0.018. Pues sería el 1.8%. Exacto. Esta variable solo explica el 1.8%. Y después nos vamos a la variable antibiótico. Vean, el beta es de 21.20. En teoría, esto implicaría que fuera un factor de riesgo. Ajá. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al valor de significancia estadística? Es de 1. Y vean este OR, este exponente beta y los intervalos de confianza. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se lo atribuyen? Jaime, ¿a qué crees que se deba? No me acuerdo de la base de datos, pero creo que había un grupo que no tenía antibiótico o algo así. ¿Está bien o está mal? Por ahí va, por ahí va. Ajá, Javier. Sí, creo lo que mismo que decía Jaime, creo que no todos recibieron antibiótico y creo que por ese motivo sale como alterado, ¿no? El OR y ni siquiera da intervalo de Confianza. confianza. ¿Ok? Entonces, acuérdense que tienen que ir haciéndolo por pasos. Yo aquí me salté a propósito directamente hasta el modelo de regresión logística. Pero si ustedes se saltan las tablas de 2x2, no van a tener manera de explicar este resultado. O es un error, o hay algún error de codificación, es tamaño de muestra, o qué pasó. Entonces, acuérdense que el primer paso siempre será que ustedes hagan sus tablas cruzadas. Por ahí alguien me puso un OR para antibiótico. Vamos a ver de dónde lo sacaron. Era de 2, si mi memoria no falla. Entonces vamos a poner antibiótico, vamos a elegir chi cuadrada, riesgo, y vamos a elegir... No se ve el procedimiento, doctora. Es que cada vez que me muevo, cambia de pantalla. ¿Ahora sí ya lo ven? Sí. Ok, Sí. entonces, en tablas cruzadas, en filas, va antibiótico, en columnas va la presencia de sepsis, en casillas va observado, esperado y porcentajes por columna. Ajá. Vamos a ver ahora lo que se arroja. Ajá. Listo. Se apagó la pantalla. Sí, ¿Ya ya la no ven? veo nada. ¿Ya lo están viendo? Ya. Ah, ya, es que se había perdido la conexión. Sí, ya. Listo. Entonces, vean qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la fórmula de el OR? Son los productos cruzados. Entonces, se multiplica A por D entre B por C. Entonces, ustedes multiplican 1 por 49, pero al dividir 49 por 0, ahí el OR ya no es calculable. Por eso es que el programa no les da el OR y les da ese número extraño. A eso, coloquialmente, nosotros le decimos que el modelo explotó. El OR no se pudo calcular porque había una casilla con 0. Entonces vean por qué es importante empezar por las tablas de 2x2 y una vez que ustedes ya vean la distribución, que se vayan al modelo de regresión logística. ¿Qué prueba de chi cuadrada correspondería usar? ¿Utilizarían Pearson, Fisher o tendencia lineal? Fisher, ¿no?
Fisher. ¿Por qué Fisher? Porque Por el en número de los pacientes, ¿no? esperados hay 2 casillas con menos de 5. Ok, acuérdense que esto depende del resultado esperado. Entonces, hay 2 casillas que tienen 0.5. Entonces, corresponde el valor de Fisher, que tiene un valor de 1. Entonces, bueno, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Y vean, si ustedes comparan el uso de antibióticos de acuerdo a la presencia y no de sepsis, ambos grupos tienen 49 participantes con uso de antibiótico. Entonces, no hay diferencias, por eso es que el resultado le sale de 1. Después, vean, esto fue lo que le salió a Jaime en su tarea. Él sí me puso para antibiótico un OR de 2 con un intervalo de confianza que iba de 1.6 a 2.4. Solo que Jaime en este apartado dice estimación de riesgo para cohorte. Te está calculando el riesgo relativo, pero no es el OR. Entonces, esta medida de asociación no es correcta y por eso no coincidía con lo que nos había salido en la parte de arriba, con este OR extraño, que no nos da intervalos de confianza y que nos da 1.61 con un exponente a la 9. Javier. ¿Y eso cómo se reporta, no? Ese número raro que sale, por ejemplo, ya reporto o no, lo dejo en blanco. Aquí tienen 2 opciones. ¿De verdad vale la pena que ustedes lo reporten si todos los pacientes tenían antibiótico? Aquí No. tienen, yo creo que en esta variable no tiene razón de ser el que ustedes la describan. Si ustedes lo mandan así a la revista y ponen este OR extraño, se los van a cuestionar. Entonces, en este caso, no vale la pena incluir esta variable en el modelo, porque solo va a hacer que el modelo les explote y que no dé un resultado significativo. Entonces, en este caso, no vale la pena meter esta variable. Estas no las metería. Después, por ahí en alguna de las tareas me pusieron como desenlace, les voy a enseñar el modelo que me hicieron. Utilizaron muerte para predecir sepsis. ¿Qué opinan? Pues no tiene lógica. Ajá. Perdón. Ok. No tiene lógica. Si ya está muerto, ¿cómo? Pues ya qué importa si tenía o no tenía sepsis, no sé, desde el punto de vista clínico, ¿no? Por supuesto. Es ilógico, porque lo que ustedes quieren predecir es sepsis y no lo van a predecir a partir de vivo o muerto. Aquí lo que ustedes podrían hacer es el desenlace. El desenlace puede ser muerte y puede ser que el factor de riesgo así fuera sepsis. Ajá. Entonces, ni siquiera lo vamos a calcular porque no tiene lógica. Ajá. Entonces, al revés si hubiera podido ser, perdón, al revés si hubiera podido, o sea, sí, predecir la muerte a raíz de tiene o no tiene sepsis. Exacto, así sí lo hubiéramos podido calcular, pero no como se los estoy mostrando. Ese es un absurdo que no vamos a poder, que no vamos a ni siquiera calcular. Al revés lo podríamos hacer, sí. Así sí lo podrían hacer. Ajá. Entonces, aquí el factor de riesgo es sepsis, que está codificado como 1, por lo tanto nuestra categoría de referencia es la primera. Pero el desenlace debe ser la variable independiente, ¿no? Exacto. Y entonces... No, perdón, el desenlace es la variable dependiente. Ah, sí, ya. Vean ahora este ejemplo. Aquí lo que estamos intentando predecir es muerte a partir de sepsis. Otra vez, vean el OR que les da. Otra vez no nos da los intervalos de confianza. Y bueno, este es un número que no tiene lógica. ¿Qué pasó aquí? Probablemente si hacemos la tabla de 2 por 2, aquí todos los pacientes que se murieron eran los que tenían sepsis. Entonces había una casilla con 0. Otra vez decimos aquí que el modelo explotó.
Entonces, así como lo estamos haciendo, ustedes tendrían que ir calculando primero los ORs de todas las variables que van a ajustar en su modelo. ¿Qué pasa con las variables? Creo que otra vez fue la tarea de Jaime. Jaime me puso que no se podía calcular el OR para peso al nacimiento. ¿No lo pudiste calcular? No, es que estaban estratificados, ¿no? Yo creo que lo que tendría que haber hecho es uno por uno. Okay. No lo pueden hacer como lo hicimos en la clase pasada de chi cuadrada con tablas cruzadas, pero en regresión logística sí lo podemos hacer. Vamos a ver cómo calcularlo. Entonces, regresión logística nos da la opción de calcular. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, sepsis, y vamos a meter la variable de peso. Aquí está peso codificada en las 5 categorías que nos mostraron en el artículo. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar otra vez la categoría de referencia. ¿Cuál sería la categoría que nos daría mayor riesgo de sepsis? ¿Los niños menores de 1000 gramos o los que pesan más de 4000? Menores. Los menores. Entonces, aquí, esta última categoría tiene que ser nuestra categoría de referencia. Entonces, aquí le vamos a poner último, cambiar y aceptar. Entonces, quiero entender que se ajusta al momento de ordenar el factor con más peso. O sea, en este caso ponemos a los menores de 1000 como 1. ¿Eso es ajustar el modelo? No, eso nada más es seleccionar la categoría de referencia. Ajustar en el modelo implica que además de evaluar la variable de peso, yo evalúe la variable de acceso central o tipo de la presencia o no de intubación, sonda orogástrica o no. Esto que estamos haciendo es solo seleccionar la categoría de referencia. Ahora, ¿qué implican estos resultados? Vean, el programa no me dice a qué categoría se refiere. Yo debo tener muy claro que mi categoría de referencia era la última. El peso mayor a 4 kilos. Ese ya ni siquiera me lo está mostrando. Entonces, esta primer categoría, este OR que no tiene sentido, que en donde el modelo explota, son los niños que pesan menos de 1000 gramos. Después, son los niños que pesan entre 1000 y 2500. Después, entre 2500, la siguiente categoría, y después de 2500 a 4000. ¿Cuál es la categoría que tiene riesgo? Aquí. ¿Cuál es la única que nos sale como significativa? La de 1500, 2000, ¿no? La 3, ¿no? La categoría 3. En este caso es la 2, esta que está como 2. Ah, porque arriba de 8 puntos no sé qué era. Sí. Entonces, ¿qué harían con esta variable? Entonces, esta variable, pues este OR no lo podríamos mostrar en nuestra tabla de resultados. ¿Por qué? Pues porque esta primera categoría explotó. Entonces, aquí lo que pueden hacer ustedes es juntar categorías. Pueden juntar la categoría de los niños de 1000 a tal vez a 2000 o tal vez a 2500 y hacer solo 2 grupos en lugar de tener 5 grupos. Javier. Podría volver a hacer el procedimiento porque me perdí cómo escogió el grupo y cómo le asignó la categoría de referencia. Sí. Porque no se metió al cuadrito de clasificar categóricas, ¿no? Sí, no sé si lo vieron. A ver, espérenme. No se ve. Es que cada vez que cambio que me muevo de pantalla, a ver, ahí está. Ahí ya lo están viendo. Sí, porque esta es una variable, pues, cualitativa, pero son 4 categorías. Ajá, no importa. Aquí se van a ir a la opción de categórica
en cualquier variable cualitativa tenga 2 o más categorías, siempre. Ajá. Entonces, se van a categórica, con el botón derecho, si no se acuerdan cómo está codificado, le dan clic y dice información sobre la variable. Y ahí ustedes pueden observar. Entonces, el primer grupo son los de menos de 1000, 1001 a 1500, 1500 a 2500, 2500 a 4000 y más de 4000. Javier, ¿cuál es la categoría que tú utilizarías de referencia? Es decir, la categoría de peso que tendría menos riesgo para desarrollar sepsis. La 5, ¿no? Más de 4000. Exacto. Entonces, esta es la última categoría. Entonces, nos vamos, le cierran, escogen la última, siempre le tienen que dar cambiar. Es que ahí no se, fíjese que ahí en ese ya no vemos qué está haciendo. No se ve lo que está haciendo. Es que cada vez que me muevo, ahí está. Okay. A ver, entonces, con el botón derecho, información sobre la variable y aparecen las 5 categorías. La categoría 5, la de más de 4000, es la categoría que tendría menos riesgo. Entonces, esta va a ser mi categoría de referencia. Lo cierran y escogen, es la última, y le ponen cambiar. Ya. Ok. Listo. Es que eso no se había visto. Es que cada vez que me cambio de pantalla en SPSS, se pierde lo que estoy haciendo. Andrés. Listo. ¿Ahora están viendo ya los resultados? Sí. Sí. Ok. Entonces, esta categoría corresponde, la primera, Javier, a los de menos de 1000. Después, 1001 a 1500. Esta categoría ya empieza a ser de riesgo. Esta categoría es la de 2000 a 2500 y esta de 2500 a 4000. Entonces, cuando ustedes tienen varias categorías, lo que hacen es una variable dummy. En lugar de tener 5 categorías, tienen solo 2 categorías. Aquí lo que hice fue dividirla en peso mayor a 2500 y menor a 2500 para hacer el ejercicio. Entonces, es importante que si ustedes están mostrando su resultado en Word, ustedes aquí especifiquen que este riesgo corresponde a la categoría de menos de 1000 a 1500 y así sucesivamente, para que al lector le quede claro cuál es el riesgo para cada categoría. Porque en sus tareas me pusieron, por ejemplo, sexo y me pusieron solo un OR, pero yo no tengo manera de saber si ese OR corresponde al sexo femenino o al masculino. Siempre tienen que especificar. Y por ejemplo, ahí hace 2 categorías y bueno, pues la de menos de 2500 le dejaría el odds ratio de 13.5, pero a la segunda categoría de más de 2500, ¿cuál de los dos escogería o haría un promedio de los dos? Ahorita lo vamos a volver a calcular. Se tiene que volver a calcular a recodificar. Variable. Se tiene que recodificar. Algo que es importante es que si ustedes tienen esta variable que tiene 4 categorías, porque la primera fue, bueno, la última fue de referencia. Es como si ustedes estuvieran metiendo 4 variables al modelo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acuérdense de la fórmula de eventos por variable. Nosotros teníamos 49 pacientes con sepsis. Eso implica que yo solo puedo ajustar por 4 a 5 variables. Entonces, si acaso este modelo me permitiría, con esta variable codificada como está, meter otra variable, ya sea tipo de atención del parto, o tal vez acceso vascular, o nutrición parenteral, pero no me permitiría meter más variables. Eso fue otro de los errores de la tarea, que a los modelos le metieron hasta 10 variables. Sí. ¿Esta contaría por 4? 4, máximo 5. Entonces, bueno, pero digo, aquí... ¿Esta variable codificada valdría por 4 o vale por 1? Exacto, vale por 4. Cada categoría, me está dando un riesgo para cada categoría. Cada categoría consume 10 desenlaces. Entonces, aquí ya tengo 40 desenlaces. Me quedaría solo una variable dicotómica para poder ajustar.
Listo. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio de hacer la variable dummy. Si ustedes hacen las variables dummy, bueno, pues ahorran variables del desenlace y les va a permitir ajustar por otras variables. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es recodificar esa variable. Yo ya la recodifiqué por cuestión de tiempo. ¿Cómo la recodificaríamos? Déjenme cambiarles la pantalla. Listo. Ahí están viendo la lista de variables. Sí. Yo tengo peso al nacer. Ajá. Y tengo las 5 categorías. Con el botón derecho le pongo ordenar ascendente o descendente. Y después inserto una variable. Entonces, todas las categorías del 5, 4 y 3 serían una de las categorías. Aquí yo le asigné 0, que son las categorías de menos riesgo. Y después lo ordenan ascendente y estas primeras categorías tendrían que codificarlas como 1 o con el número que ustedes quieran, 1 o 0. Ajá. Aquí lo ideal es que lo hagan de acuerdo al riesgo que tiene cada variable. Ajá. Y de esta manera ya tendrían su variable dummy. Ahora, nos vamos a analizar otra vez a regresión logística. Y déjenme compartirles la nueva pantalla. Listo. Entonces, ahora en lugar de tener peso con 5 categorías, van a tener peso con 2 categorías, Con 2. más de 2.500 y menos de 2.500. Listo. Ajá. Vean ahora cuál sería mi categoría de referencia. Yo codifiqué como 0 los de más de 2.500 y como 1 los menores de 2.500. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? La 1 por el riesgo que decíamos, ¿no? No, al revés. El que tiene riesgo es el 1, por lo tanto la referencia sería el 0, ¿no? El 0, el primero. Esta es mi categoría de referencia. Como ustedes vieron en la base, traté de que siempre estuvieran codificadas como 0 las que tuvieran menos riesgo y como 1 las de mayor riesgo. Esto es una manera para que ustedes no se confundan y se pueda facilitar hacer el análisis. Ahora vamos a ver el riesgo para esta variable. Vean. Ajá. ¿Qué es lo que aquí me está mostrando? El riesgo para un peso menor a 2.500. El beta es positivo, lo cual implica que nuestro OR es de riesgo mayor a 1, es estadísticamente significativo y el riesgo va de 10 con un intervalo de confianza que va de 4 a 28. Entonces, aquí yo ya me simplifiqué la manera de presentar esta variable, hice más fácil el análisis y esto me va a permitir ajustar ahora por otras 4 variables que no hubiera sido posible si yo hubiera conservado el peso en las 5 categorías previas. Sí. ¿Hasta aquí va todo bien? Sí. Nos quedan 6 minutos. Entonces, ahora vamos a pasar al modelo multivariado. Quiero que ustedes me indiquen cuál es el error que estoy cometiendo o que voy a cometer. Vean. No veo. No se ve tabla, doctora. Lo que está haciendo no se ve. Listo. ¿Ya? Ya. Sí. Quiero que me indiquen ahorita cuál va a ser el error que estoy cometiendo. El número de variables que está metiendo son demasiadas para la muestra que tenemos. Exacto. Ajá. Entonces, acuérdense siempre de los eventos por variable. No pueden meter tantas variables
Vamos a ver nada más por curiosidad qué pasa y cómo nos sale el modelo. Vean qué pasó con el modelo. El modelo explotó otra vez. Aspiración de meconio explotó. Sonda vesical tiene valores que no son lógicos. No podría ser que algún factor de riesgo tenga un riesgo de 1 millón. Un millón. No es lógico. Antibiótico tampoco es lógico. Acceso vascular y sonda orogástrica. Entonces, cuando ustedes meten tantas variables, lo que hacen es tener una inestabilidad en el modelo les explota y les da resultados que no son lógicos. Por eso es que no pueden meter tantas variables a su modelo. ¿Con qué variables nos quedaríamos? ¿Cómo construiríamos nuestro modelo? Accesos vasculares sí es importante. Yo cuando estaba haciendo mi modelo, pues a la hora de hacerlas una por una, observaba factores de riesgo y factores protectores. Entonces, a lo mejor una primera estrategia es pues, primero ver que sean significativos, ¿no? En segunda, si el objetivo es ver predicción de sepsis, pues a lo mejor escoger todos los de riesgo, ¿no? En lugar de los de protección. Okay. Al final de cuentas hice un champurrado y puse pues, de los todo dos, mezclado. ¿no? Pero más o menos así traté de maquinar algún modelo. Lo primero es que no deben perder de vista la clínica. Tienen que elegir variables que son clínicamente importantes. Ahora, imaginen que nuestra maniobra, que nosotros le estuviéramos apostando a uno de los factores de riesgo de forma principal, que fuera mi maniobra principal. Imaginen que fuera acceso vascular. Esta, aunque en el modelo bivariado no me saliera significativa, yo tendría que meterlo. ¿Por qué? Es la hipótesis que yo quería corroborar. Y al final mi hipótesis puede ser verdadera o no puede ser verdadera. Puedo refutarla o aceptarla. Entonces, esa variable, su maniobra, nunca debe quedar fuera, aun cuando no haya sido estadísticamente significativa. Ok. Entonces, lo ideal es que lo vayan empezando por pasos. Pueden tener ustedes distintos modelos. Este puede ser su modelo 1, ven cómo se comporta. Pueden hacer distintas combinaciones de variables hasta que encuentran uno que clínicamente sea significativo y además que tenga una buena R cuadrada. Entonces, vamos a ver cómo se comporta este modelo. Acuérdense siempre que se van a la opción de categórico. No se ve. Listo. Entonces, seleccionan todas sus variables otra vez y siempre, bueno, aquí yo me las acomodé todas para que fueran todas primero. La única que no me acuerdo es tipo de alimentación. Parenteral y enteral. Aquí, ¿cuál es la categoría de referencia? ¿Cuál me voy a poner? Enteral. El riesgo sería parenteral. De riesgo parenteral, entonces la de referencia aquí sería la última. Enteral. Y ya no lo están viendo. Entonces, vean ahora este modelo. Me explica solo el 63% del desenlace. Pero yo obtengo un modelo, aquí vean, aquí nada explotó. Aquí los ORs son lógicos, son clínicamente plausibles. Entonces, peso tiene un OR de 13, intervalos de confianza que son significativos, accesos vasculares, sigue conservando. Aquí está, vean lo que está pasando con acceso vascular. Era significativo y aquí está casi a punto de perder significancia estadística. Aquí, si le metemos otra variable, quizás sonda orogástrica, va a perder significancia estadística. Entonces, no importa que esta sea nuestra maniobra principal. Tenemos que mostrar los resultados como son. Tipo de alimentación tiene un OR de 3.4 a 42 y aquí intubación ya no es significativo. ¿Qué podrían hacer? Podrían probar otro modelo. Ustedes están viendo que intubación no es significativo.
y podían sustituirlo a lo mejor por sonda vesical o por sonda orogástrica. Ajá. Entonces, tienen que ir viendo las R's cuadradas de sus modelos e ir haciendo los ajustes para que obtengan su mejor modelo estadístico. Vamos a hacer otro ejercicio. Hay una opción en regresión. Está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo y dice método de análisis de datos intro, y después tienen otro que dice es por pasos hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos hacia adelante? Aquí le dejamos al programa que él sea el que elija el modelo con mayor significancia estadística. Pero de todas maneras le tiene que usted meter las variables, ¿no? Ajá, ahí yo ya se las metí todas. Pero vean cómo el sistema me va a hacer distintas combinaciones hasta que al final me va a dar, espérenme, creo que me excedí y le metí todas las variables. Espérenme. ¿Están viendo ahí los resultados? Sí. ¿Sí? Okay. Vean, lo que hace el modelo es ir probando distintas combinaciones. Entonces, tiene la combinación 1, 2, 5. Este sería el modelo que le sugiere el programa. Pero vean, si se lo dejamos al programa, me muestra todos los ORs que no tienen sentido. Algo pasó. Yo hice explotar ese modelo porque le metí todas las variables sin considerar el tamaño de muestra. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan siendo los que le indiquen al programa de forma manual cuál es el modelo por el que van a ajustar. Nunca es recomendable esta opción porque puede ser que les deje variables que no tienen sentido. Por ejemplo, les puede dejar muerte. No tiene sentido. A lo mejor tiene significancia estadística, pero no tiene sentido clínico. Entonces, la sugerencia es que siempre lo hagan por el método intro, y que ustedes vayan seleccionando por qué variables van a ajustar. De lo contrario, puede ser que su maniobra no sea estadísticamente significativa y se la saque. Entonces, lo ideal es que ustedes sean los que van introduciendo las variables a su modelo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo. Ajá, Andrea. Perdón. Cada vez que analizamos las variables, dependiendo de la combinación, el resultado y la significancia cambian. Sí, por supuesto. Vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme sacar todo esto porque me excedí. Ajá. Entonces, vean ahora, vamos a meter sonda orogástrica, peso al nacer y espérenme, acceso vascular. Si dejan de ver la pantalla, ¿me dicen? Sí. Raúl, ¿puedes sacar al perro? Listo. Listo. Vean. Ay. Espérenme. Peso al nacer, no metí la DOMI. Vean cómo se comporta distinto. ¿Se acuerdan que en el modelo anterior, acceso vascular alcanzaba una significancia estadística de 0.046? En este modelo ya no tiene significancia estadística. El OR ahora es de 0.6, con un intervalo que va de 0.04 a 9. Entonces, depende la combinación que ustedes hagan de variables. No sé si respondí la pregunta de Andrea. Sí, sí.
Listo. Ramón. Yo, sí, doctora, yo quiero hacer algunos comentarios. Al hacer esto, quizá valiera la pena cuando uno hace su base de datos, en lugar de hacer variables politónicas, solamente dicotómicas, en el entendido de que en el análisis es mucho más fácil, o hemos tenido que recategorizarlas, hacerlas dummies, las que estaban en varios grupos. Eso sería mejor, cerrarlo en 2 categorías para poder hacer un cruce un poco más fácil. Yo les Y número sugiero, 2. en este caso, les sugiero siempre simplifíquense el análisis. Si tienen 2 categorías, es más fácil analizar y explicarlo. Incluso si tuvieran una variable cuantitativa, pues igual valdría la pena que la hicieran dicotómica. Pero lo que yo les sugiero es que si tienen la variable cuantitativa, dejen la variable cuantitativa. Por ejemplo, peso. Dejen peso. Okay. Peso en gramos o en kilogramos. Y más adelante, conforme ustedes vayan haciendo el análisis, van a ir analizando, pueden ir creando variables y explorando las categorías, porque a lo mejor de inicio no saben que la categoría de 2 kilos es la que representa un mayor riesgo. Entonces, como sugerencia, en la base de datos que ustedes tengan, dejen todos los datos completos, dejen la variable cuantitativa, si quieren hacer categorías como la de Apgar, déjenlo, y más adelante, conforme ustedes vayan haciendo el análisis de datos, ahí ya lo pueden recodificar. De esta manera, ustedes evitarían, a lo mejor al inicio ustedes contemplaron que la categoría de 2 kilos era la de mayor riesgo, pero al hacer el análisis, pues tienen una categoría con 0 y ya no les va a permitir hacer el ajuste. Entonces, sugerencia, en su base de datos, déjenla amplia con la mayor cantidad de información posible y solo simplifíquenlo cuando ya estén haciendo el análisis de resultados. Ok. Y otra pregunta es, yo creo que, bueno, yo hice mal mi tarea porque mi variable de referencia yo la usaba como el riesgo, es decir, en el uso de catéter, yo pensaba, claro, el catéter central tiene más riesgo que el periférico. Entonces, la de referencia, yo ponía el catéter central, pero entonces estoy en el error. La de referencia es como el protector, por así decirlo. La categoría de referencia, considérenla como aquella categoría que no está asociada con el desenlace. No es la que quieren evaluar. Por lo tanto, su modelo tendría que estarme mostrando riesgos y no esta combinación de, por ejemplo, sonda orogástrica. Aquí yo tengo una combinación. Tengo ORs de protección y ORs de riesgo. Aquí, ¿por qué pasó esto? Porque no seleccioné la categoría de referencia. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es mostrar siempre los OR de riesgo. Si ustedes verifican que este resultado no es lógico, lo vuelven a correr seleccionando la categoría de referencia para que todo vaya teniendo congruencia. Este modelo, por ejemplo, me explica el 60%. El anterior me explicaba un poco más. Entonces, a lo mejor si yo tuviera que elegir entre estos 2 modelos, pues quizá tendría que quedarme con el modelo anterior. Hay algo que es importante y que no lo comenté en el video de la clase que le subí. Hay un fenómeno que se llama colinearidad. Eso sucedería si yo en mi modelo meto peso y meto trofismo. Aquí yo estaría observando colinearidad. Son variables que están midiendo lo mismo. Ambas consideran peso. Entonces, ahí se da un fenómeno de colinearidad. Y yo ya no podría confiar en el OR de peso ni en el de trofismo. Aquí todo se lo está llevando el peso y trofismo ya no es significativa. Entonces, ojo. Otro ejemplo podría ser que yo quiera evaluar índice de masa corporal como factor de riesgo, pero además le meta peso y le meta talla. Ahí hay colinearidad, porque son variables que están midiendo lo mismo. Entonces, esto hace que los resultados se vuelvan redundantes. En este caso, peso dummy se está quedando con el riesgo y trofismo ya no es significativa. Entonces, aquí,
o meten índice de masa corporal, o meten peso y meten talla. Aquí, o meten peso o meten trofismo, para evitar este fenómeno de colinearidad. Okay. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. ¿Sí? Okay. Javier. Ahí cuando vimos, hablando de esta colinearidad, cuando veíamos el modelo de regresión lineal, Ajá. pues ahí nos había explicado, ¿no? De la prueba F y no me acuerdo, había otra, ¿no? Que numéricamente le decía, ¿no? Hay o no hay colinearidad. En estos modelos de múltiple no hay alguna prueba así o algo, un numerito que nos diga. No. Y la otra pregunta era, porque lo he visto, bueno, ahí donde leímos el capítulo del Pony, mencionaba esta prueba del Holmesler-Lenshow, ¿no? Que decía que es una prueba de como de good fitness, ¿no? O sea, que como de buen ajuste, ¿no? De Algo como un poco similar a la R, pero pues como en otra prueba, ¿no? Y mencionaba que normalmente debería de ser no significativa para de alguna manera hablar que nuestro modelo es armónico, ¿no? Exacto. Son Porque pruebas pues de bondad de ahorita, ajuste, al igual, por ejemplo... porque creo que ahorita, por ejemplo, como lo analizamos, no escogimos la casilla, ¿no? De bondad de ajuste de Holmesler, entonces a lo mejor faltaría pues esa parte, ¿no? De escoger la casillita de bondad de ajuste. Bueno, esta es que en este semestre es la parte básica y el siguiente semestre es la parte avanzada. Pero bueno, ya que te metiste por ahí. Hacia arriba a la izquierda. Listo. Entonces ahí ya nos da, ¿no? Aquí está tu valor de P. ¿Cómo lo interpretas? Supuestamente debe ser mayor de 0.05 para ser armónico, ¿no? Y si es menor de 0.05, si es significativo y menor de 0.05, pues que es como erróneo el modelo, ¿no? Entonces, este modelo... Aparentemente sí es como armónico, ¿no? Armónico, Pero ustedes saben que estas dos variables no las pueden meter juntas. Bueno, entonces aquí no hay ninguna pruebita, ¿no? Como la F ni la... Nada más tienen la prueba R para indicarles qué tanto predice el modelo, en este caso 35%. Entonces, por eso es que tienen que ustedes hacerlo por clínica. Le iba a decir que en mi trabajo de SAOS había incluido predicción de dos, ¿no? Circunferencia de cuello y un cuello indexado, ¿no? Pero pues, las dos, pues a lo mejor ahí se anulan, ¿no? Tendría que decantarme por una o por otra, ¿no? Y eso tal vez ahorita no lo sabes hasta que tengas el análisis de tus resultados. Listo. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, lo que quiero mostrarles es cómo se verían sus resultados en Excel, o en PowerPoint o en Word, cómo se verían los resultados finales. ¿Esto lo están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Entonces, idealmente tendrían que mostrarnos las características de los pacientes con sepsis, sin sepsis, y las frecuencias y porcentajes de cada una de las variables. Y después ponernos el OR y el intervalo de confianza. Aquí podrían ustedes poner o no el valor de P, no es necesario, porque me están dando los intervalos, pero podrían poner en una última columna el valor de R cuadrada, para que desde aquí ustedes sepan cuál es la variable que más está aportando a su modelo. Tienen que ser, al hacer una tabla de resultados, tienen que ser muy claros en el título. El título tiene que ser descriptivo. Entonces, aquí dice factores de riesgo para sepsis hospitalaria, pero no dice si es un modelo de regresión logística multivariado o si es un modelo sin ajuste. Entonces, aquí fue lo que faltó. En este caso sería factores de riesgo para predecir sepsis o R sin ajuste. En el modelo multivariado, ustedes tendrían que indicar que es un modelo ajustado y abajo siempre se coloca, es un modelo ajustado por nutrición parenteral, por intubación, por sexo, por vía de nacimiento. Entonces, tienen que ser muy claros siempre para que esta tabla sea tan clara para el lector que no tenga que irse a ver los resultados
para poder entenderlo. Esta es una parte. Entonces, así tendrían que mostrarlo. Para lo cual implicaría que ustedes tendrían que hacer primero sus tablas cruzadas y después calcular los ORs. Ahora, les voy a enseñar otra manera. Este fue un estudio, no sé si lo revisaron ustedes con Rodolfo, es el estudio de hidroxicloroquina y acitromicina en el tratamiento de pacientes con COVID. Aquí el desenlace era el aclaramiento viral al 6º día. Entonces, el artículo nos daba información así como el de sepsis para poder ir calculando todos los datos. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo se verían los resultados. ¿Ahí están viendo los resultados? Sí. ¿Sí? Ok. Vean, se pone siempre en las columnas el desenlace. Sepsis, no sepsis, en este caso era aclaramiento viral, frecuencias, porcentajes, y siempre se indica cuál es, vean del lado derecho, la categoría de referencia. Porque si ustedes me muestran solo el riesgo, yo no sé si me están mostrando el riesgo de catéter central, periférico, sexo femenino, sexo masculino, o qué categoría de peso. Entonces, siempre tienen ustedes que indicar cuál es su categoría de referencia. ¿Cómo se pone? Con un OR, en donde va el OR, ahí le pondrían 1 y referencia o categoría de referencia. Entonces, esta sería una manera de mostrarlo. Vean nada más cómo se comporta este OR. Para aquí es riesgo relativo, acitromicina e hidroxicloroquina. ¿Qué opinan de este riesgo? De 3.9. Ese intervalo va de 1.59 hasta 4. ¿Qué opinan? Pues es que pareciera que de riesgo, pero no sé si es por el cómo están acomodados aclaramiento viral y sin aclaramiento viral, doctora. Depende entonces del desenlace. Entonces, acuérdense que un OR que esté por arriba de la unidad no siempre va a ser algo malo, no siempre va a ser de riesgo. Esto lo que implica es las veces que aumenta la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, si mi desenlace es aclaramiento viral, el dar acitromicina e hidroxicloroquina me aumenta la probabilidad, o se asocia a una probabilidad de 3.6 veces de tener aclaramiento viral. Ojo con esto. Entonces, no siempre un OR mayor a 1 es malo, tiene que ver con el desenlace. Por supuesto que si mi desenlace es sepsis, es un factor de riesgo. Aumenta la probabilidad de tener sepsis, que es un desenlace que aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, así ustedes presentarían los resultados. ¿Cómo presentarían el OR en el modelo multivariado? Este es un modelo multivariado. Entonces, pondrían sus distintas variables y vean cómo dice aquí, modelo de regresión logística múltiple para predecir aclaramiento viral. Aquí yo estoy especificando que son OR ajustados. Entonces, tengo hidroxicloroquina y tengo edad. Así es como ustedes deberían mostrarlo. Aquí edad puede ser cuantitativa, cualitativa, pero siempre especificar en su título qué es el análisis que están haciendo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Preguntas, quejas, sugerencias? ¿Tomamos hidroxicloroquina? ¿Mandé? ¿Tomamos hidroxicloroquina? No, no tomen hidroxicloroquina. Ahí dice 15 veces reducción del aclaramiento, ¿no? Pero cuando es ajustado por edad. Pero vean acá, hidroxicloroquina ajustado por hidroxicloroquina y acitromicina. Hidroxicloroquina tiene un R de 5.25 con un intervalo de confianza que va de 0.80 a 34. Cuando se tome en cuenta el grupo que tomó acitromicina, ya no está mostrando resultado de hidroxicloroquina.
es hidroxicloroquina y acitromicina. Aquí no me calcula el OR porque los 6 pacientes que recibieron hidroxicloroquina y acitromicina tuvieron aclaramiento viral. Entonces, no es un medicamento que esté beneficiando, que esté aumentando el aclaramiento viral. Vean, por supuesto que en el artículo se mostraron los resultados por separado. Por separado, pues sí se muestra el efecto. Ajá. Aquí se muestra efecto cuando se compara con el control. Pero cuando se compara hidroxicloroquina con acitromicina, ya no tiene efecto. Entonces, de hecho, no marca el intervalo de confianza en esa columna, ¿no? O sea, es como el otro que decíamos, el modelo explotó, marca 0, pero no hay un intervalo superior. Claro, pero aquí cuando analizamos la tabla de 2x2, todos los pacientes que recibieron acitromicina, los 6, se curaron. Bueno, tuvieron el aclaramiento viral. No me lo calcula, por supuesto que no me lo calcula. No me calcula el OR, me calcula el riesgo relativo. Si es riesgo relativo, sí lo puedo calcular y es de protección. Bueno, aumenta el aclaramiento viral. Pero cuando contrasto los dos, vean cómo pierde efecto la hidroxicloroquina. Por supuesto que en el artículo los mañosos no dicen esto, cuando en realidad lo que parece beneficiar a estos pacientes pues es la acitromicina. Pero acuérdense que es un desenlace que es aclaramiento viral, no es un desenlace clínico. Y parece que después o que puede haber recontagio. Entonces, este artículo estaba lleno de sesgos, tenía 36 participantes, al final quedaron 20. Había alteración, bueno, había sesgo, uno de transferencia, pero también sesgo de detección, sesgo de ejecución, no decía qué pacientes se les dio acitromicina. Entonces, pareciera que la acitromicina funciona, pero no podríamos dar este resultado con este artículo, porque incluyó 6 pacientes, nada más. Pareciera que funciona, y que funciona mejor que la hidroxicloroquina, pero no podríamos dar un resultado con tan poquitos pacientes. Pero si tuviéramos en este momento que elegir alguno de los 2 tratamientos, sería la acitromicina. Es tan bueno su efecto que el 100% de los pacientes tuvo aclaramiento viral. Pero no dice qué pacientes se los dieron. No dice si tuvieron, qué sintomatología. Si fueron pacientes que tuvieron neumonía o solo infección de vías aéreas superiores. No dice. Entonces, pues ante ese sesgo de ejecución, vale la pena tomarlo con reserva. Sí, bastante. Entonces, pues todavía nos falta mucho por estudiar, pero pareciera que acitromicina es de los mejores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. ¿Cuál va a ser su tarea? Les voy a subir una base de datos. Se las dividí en 2 partes, porque creo que va a estar un poco pesada. La primera parte de su tarea es que hagan un diseño arquitectónico. Es para predecir desnutrición en el adulto mayor. Entonces, que hagan su diseño arquitectónico, que analicen las variables que están en la base y seleccionen. No sé, una podría ser comorbilidades, polifarmacia o edad. Que ustedes definan cómo van a hacer el plan de análisis estadístico. De acuerdo a la variable, a la maniobra que ustedes elijan, van a hacer su tabla 1.5, contrastando las características generales de acuerdo a esa variable. Y que me den una propuesta de cómo harían el cálculo de tamaño de muestra. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser hacer sus tablas cruzadas, sus modelos de regresión, pero en esta primera parte, la tabla 1.5, plan de análisis estadístico y cálculo de tamaño de muestra. Eso lo vamos a repasar en la siguiente clase. ¿Sale? Si tienen cualquier duda, ya saben que pueden escribirme, sobre todo si tuvieran alguna duda con la base. Sí. Y pues bueno, eso sería todo por esta clase. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que Igualmente, estén bien. doctora. Igualmente. Cuídense mucho. José Ramón, cuídate mucho. Cualquier cosa, Sí, por doctora, favor, gracias. nos mantienes informados. Claro que sí, muchas gracias a todos. Que estén bien, gracias.